Bien, alabados al Señor. Amén. Buenas tardes y bendiciones a todos. Y aprovecho para poderle, pues, aunque sea un poco tardío, felicitar este 2016. Amén. Igualmente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Deseo que sea un año de gloria y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Y así lo creo porque todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, de una forma o de otra, aun lo que nos parece de forma negativa, se convierte en positivo, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, a fin de cuentas, nos atienden a bien. Y creo que en este año que tenemos por delante, pues Dios ya tiene las obras que ha preparado de antemano para que andemos en ellas, con el fin y el propósito de ir edificando en nosotros su voluntad gloriosa, maravillosa y poderosa. Amén. Yo estoy contento de poder estar aquí con vosotros y a eso se añade que creo que el Señor nos está haciendo bien por medio de su palabra. Amén. Yo quisiera que en esta tarde pues entendiéramos que todo lo que concierne al tema de la Biblia es una información que surge de una revelación que la tenemos que canalizar por medio de la fe. Amén. La palabra del Señor dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros es poder de Dios. ¿Por qué? Porque hablamos de temas que se salen en algunos momentos fuera de lo que es lógico, fuera de lo que es coherente y fuera de lo que es razonable. Amén. Pero la fe ni es lógica, ni en algunos momentos es coherente, ni en algunos momentos es razonable. De tal forma que la Biblia dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, ustedes le dirían a este monte, desarráigate, y este monte se desarraigaría y se echaría en el mar. Amén. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para ese Dios en el cual creemos por medio de la fe. La fe no es lógica, la fe no es comprensible dentro de una mente finita, ni es lógica dentro de una mente natural, pero sí que es una realidad que la Biblia pone de manifiesto, por medio de la cual nos podemos apropiar de todas las riquezas que están en el mundo espiritual. En el mundo espiritual solamente podemos irrumpir por medio de la fe. Amén. No podemos irrumpir por medio de competencia, por medio de recursos humanos, por medio de una sabiduría secular. No, irrumpimos en el mundo espiritual por medio de la fe, porque claramente dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado, y sin fe es imposible de agradar a Dios. Y todo, dice la palabra, Gálatas concretamente, lo recibimos por medio de la fe. Amén. Quiere decir que ese elemento incomprensible, ilógico, irrazonable y en algunos momentos hasta incluso nos puede parecer incoherente, es el medio legal que Dios ha puesto a nuestra disposición para podernos enriquecer de todo lo que Dios quiere. Le quiero decir que todo lo que vamos a tratar en esta tarde, si no lo recibimos por medio de la fe, nos pudiera parecer una película de ciencia ficción. Amén. Si no lo entendemos por medio de esa forma de creer que la Biblia nos enseña, nuestra mente humana, lógica y natural quizá no lo pueda entender. Amén. Pero le decimos como en cierta ocasión los apóstoles le dijeron al Maestro: Señor, en esta tarde te rogamos que nos aumente la fe, amén, para que podamos entender lo que tú nos quieres dar. Amén. Bueno, pues como bien decía el pastor, empezamos hoy una nueva etapa dentro del discipulado. Creo que con la primera parte del discipulado nos hemos tirado unos meses, ¿vale? Y nos quedan unos meses pendientes con esta segunda etapa. Creo que en 3 o 4 meses, si Dios quiere, los podremos terminar y luego ya entraremos en otras áreas que son necesarios de recordarlas. En la primera parte del discipulado estuvimos tratando qué significaba guerra espiritual. Lo recuerdan, y estuvimos diciendo que nosotros
no hemos entrado en guerra espiritual, porque la Biblia nos habla de seres que no vemos, amén, pero que son tan reales como la vida misma, amén. Hay ángeles, hay demonios, amén, y la Biblia nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados y contra potestades que operan en las regiones celestes en contra de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de principados y de potestades, hablamos, y que luego ya lo trataremos más adelante, hablamos de rango dentro del mundo de los demonios, pero que pertenecen al mundo de los demonios. Y el apóstol San Pablo nos dice que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino que independientemente de la lucha que nosotros tenemos con cada uno de nosotros en sí mismo, también tenemos una lucha exterior con un mundo espiritual al cual la Biblia lo clasifica como el mundo de los demonios, amén. Y estuvimos hablando de qué forma podíamos enfrentar ese conflicto y salir airoso de él. Estuvimos hablando de la oración, estuvimos hablando de la adoración, estuvimos hablando de las condiciones y de la forma en la cual tenemos que orar, estuvimos hablando de los recursos que Dios puso a nuestra disposición y todo lo que se estuvo tratando a lo largo y ancho de esos meses. Hoy me gustaría hablar de la segunda parte del discipulado, y en la primera estuvimos hablando de qué forma nos tenemos que enfrentar y de qué forma nos tenemos que salvaguardar de ello. Estuvimos hablando de los elementos que constituyen la armadura, estuvimos hablando de la espada, del escudo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y hoy me gustaría empezar hablándoles de esos seres e intentar clasificarlos. Hay una doctrina que se le llama la doctrina de la demoniología, la doctrina de la angiología y la doctrina de la satanología. Eso nos ayuda a estudiar, a la luz de lo que la Biblia nos permite hablar, nos ayuda a estudiar más de cerca quién son los ángeles, quién son los demonios y quién es Satanás, que Jehová Dios los reprenda. Seres que quizás no vemos en algunos momentos, pero es una realidad que existen, porque cielos y tierra pasarán, pero su palabra permanece, y su palabra dice que existen, y yo tengo que decir que eso es una realidad. Amén. Me gustaría hablarles hacer una introducción hoy para ubicarnos y posicionarnos y ocupar unos minutos. Y me gustaría hablarles hoy algo de los ángeles, ¿vale? Cuando hablamos de los ángeles, tenemos que decir que la doctrina de los ángeles se le constituye doctrina porque hay aproximadamente 108 versículos en el Antiguo Testamento y 165 en el Nuevo. Quiere decir que hay 373 versículos que hablan del tema de los ángeles, por lo cual se le considera sobradamente una doctrina. Porque una doctrina no se puede sacar de un texto aislado. Una doctrina se saca de un conjunto de textos que hablan de un mismo tema. A partir de ese momento se le considera doctrina. Cuando hablamos de un texto aislado, no podemos hacerlo doctrina, porque no reúne, amén, el suficiente material como para ofrecernos el conocimiento de una doctrina. Pero aquí estamos hablando de un tema que sobradamente cumple con la exigencia de una doctrina, puesto que estamos hablando de un tema que hay 373 versículos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que hablan del mundo de los ángeles. Amén. Y cuando hablamos de la palabra ángel, hablamos dentro del rango de los ángeles. Ustedes saben que está el ángel, el arcángel, el serafín, el querubín, que ya lo trataremos más tranquilamente. El ángel, dentro del mundo angelical, es como si fuera, dentro del rango de la jerarquía, es como un soldado raso. Amén. A partir del ángel se van elevando en posición y en condición los demás rangos, como es el arcángel, el serafín y el querubín. Pero me gustaría hablarle del ángel. ¿Qué significa la palabra ángel? La palabra ángel en hebreo viene como malach y en griego viene como ángelo, que tanto en hebreo como en griego viene a significar mensajero. Mensajero. Amén. Un ángel no es otra cosa que un mensajero. Tanto en el original hebreo como en el griego vienen a significar lo mismo. Son mensajeros de Dios. Eso es un ángel. Un ángel es un mensajero que adora y que sirve a Dios. Amén. La palabra es: ¿dónde
viven habitualmente los ángeles. Bíblicamente tenemos que decir que los ángeles, en la carta de Judas, en el versículo 6, dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Atención a esto. Judas, versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Quiere decir que la Biblia nos dice que los ángeles tienen su propia morada. Judas, por la revelación del Espíritu del Señor, en esa revelación que está conservada en la inspiración, que la inspiración, cuando dice Timoteo, porque toda palabra es inspirada por Dios, nos está diciendo que la inspiración es lo que se preocupa, que la revelación no tenga error. Cuando los hombres recibían la revelación, esa revelación iba sobrecogida, iba guardada, iba protegida por la inspiración. ¿Para qué? Porque para que en la comunicación que había entre Dios y el hombre, esa comunicación, esa revelación no se adulterara, no se distorsionara y llegara tal y como Dios quería por medio de la inspiración. Luego entonces dice la Biblia: toda escritura es inspirada, dando a entender que toda la revelación está conservada para que no haya error. Luego entonces todo lo que dice la palabra lo tenemos que entender como palabra directa de Dios a nuestros corazones y no dudar de ella. Amén. Y Judas dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Por qué? Porque los ángeles tienen su propia morada. Aquí Judas nos da una revelación y nos dice que los ángeles de ayer, atención a esto, son los demonios de hoy. ¿Vale? Los ángeles de ayer son los demonios de hoy, porque los demonios de hoy, antes de ser demonios, eran ángeles. Cuando ellos se rebelan, dejan de ser ángeles y se convierten en demonios. Y dice: y a los ángeles, refiriéndose a ese momento de rebelión, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, porque los demonios, antes de ser demonios, eran ángeles que tenían su propia morada. Quiere decir que cuando ellos se rebelan, pierden su morada, pero los que no se rebelaron, la siguen conservando. Quiere decir que los ángeles que no se rebelaron siguen teniendo su propia morada. Esto no tan solamente lo dice la carta de Judas, sino que el propio Cristo dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿De acuerdo? Cuando el Señor habla de las muchas moradas que hay en la casa de su Padre, se está refiriendo a la morada de los ángeles. Pero Él, aparte de esa morada, dice: pero yo voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también podáis estar. Él pone de manifiesto una revelación como conocedor de ese lugar, pues Él es el arquitecto eterno, y dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Que eso, coordinándolo con la revelación que da Judas, dice: sino que los que se fueron abandonando su propia morada, porque cada uno de ellos tiene su morada. Como hay millares y millares, un número que nosotros no podemos definir con precisión de la cantidad de ángeles que existen y que fueron creados, Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y se está refiriendo a la morada de los ángeles. ¿Vale? ¿Dónde están esas moradas? Ustedes saben que el apóstol San Pablo dice que él, dice: conozco a un hombre, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo. Amén. Tenemos conocimiento por medio del apóstol San Pablo que existen tres cielos, que es el cielo atmosférico, que es el que vemos, el cielo cósmico, que es el vasto universo, que es el segundo, y está el cielo empírico, que es el asiento supremo de la divinidad de Dios, que es el cielo espiritual, el cual
no vemos. Cuando el Señor Jesús dice en la casa de mi Padre hay muchas moradas, la casa de su Padre se está refiriendo al cielo de Dios, al cielo espiritual. Y es en ese cielo espiritual que no vemos, porque los ángeles también son seres espirituales, donde ellos tienen su propia morada. Amén. Luego entonces concluimos resumiendo y diciendo, ¿dónde habitan los ángeles? Los ángeles habitan en el cielo de Dios. Amén. Y textos que lo corroboran con mucha claridad, como por ejemplo Isaías, en el capítulo 14, versículo 12, dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿De dónde cayó Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, cuando era querubín? Del cielo. Amén. ¿Por qué? Porque esa era su morada. Mateo en el capítulo 18, versículo 10 dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos, amén, ¿lo ves? Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde están los ángeles? En el cielo donde está el Padre, amén. Y estos es lo que pone de manifiesto claramente que los ángeles no viven en un mundo espiritual aparte del de Dios. Los ángeles viven en el cielo donde habita Dios. Amén. Y hay otro texto que lo pone muy claramente también de manifiesto. Mateo en el capítulo 22, versículo 30 dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en los cielos. Amén. Luego entonces concluimos diciendo, y podríamos hablar de más textos, que los ángeles tienen su morada residencial y habitual en el cielo de Dios. Amén. En el tercer cielo, que es el cielo de Dios. Ahora bien, tenemos que decir que aunque en algunos momentos, no en algunos momentos, sino de forma habitual, ellos tienen su residencia en el cielo de Dios, eso no quiere decir que estén circunscritos o limitados a ese lugar. Ellos hacen servicio a la voluntad de Dios en favor de cada uno de nosotros y cumpliendo misiones divinas, y pueden abandonar perfectamente el mundo espiritual en el cual habitan y entrar en el mundo material, amén, de nuestro mundo físico, amén, humano y natural. Ellos en algunos momentos, que ahora lo vamos a ver, cuando Dios se lo ordena, porque bien hemos dicho que son mensajeros al servicio de Dios y tienen que cumplir con misiones divinas, ellos pueden abandonar el mundo espiritual y sobrenatural y entrar en un mundo material y en un mundo natural como es el nuestro, para cumplir con una misión divina. Lucas en el capítulo 2, versículo 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, amén. ¿Saben ustedes aquí de qué está hablando? Está hablando de los ángeles que aparecieron a los pastores para anunciar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que ellos vinieron del cielo de Dios, del tercer cielo, del cielo empíreo, del cielo etéreo, del cielo espiritual, e irrumpieron en el mundo natural nuestro, cumplieron con una misión y acto seguido se marcharon otra vez a su lugar. Quiere decir que los ángeles pueden abandonar el cielo donde están, el cielo donde habitan, y también venir a nuestro mundo para cumplir con misiones divinas. Lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 32 y versículo 1, donde dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Qué bonito. Amén. ¿Saben para qué le salieron al encuentro ángeles de Dios? Era cuando iba a tener el encuentro con su hermano Esaú, y Jacob iba temeroso, iba lleno de incertidumbre, iba lleno de temor. Y Dios desde los cielos les dijo a ángeles acompañarlo en su viaje para que no se sienta solo y pueda sentir mi favor. Y dice la Biblia literalmente: Jacob siguió su camino en el encuentro con Esaú y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Amén. Quiere decir que Dios
cuando en algunos momentos le parece bien, y ahora lo vamos a ver, puede mandar ángeles que te salgan al encuentro, amén, y te sirvan de ayuda en medio de tu debilidad, independientemente del Espíritu Santo que ya está en nosotros. En algunos momentos el Señor, por medio de su soberanía, puede mandar estos seres de los cuales estamos hablando para ayudarnos a cumplir fines y propósitos. Lo vemos claramente en Mateo, en el capítulo 4, versículo 11, dice: el diablo entonces le dejó, y he aquí venían ángeles y le servían. Está hablando de Cristo cuando termina la tentación del desierto, 40 días, estaba extenuado, amén, estaba extremadamente cansado y fatigado por ese enfrentamiento, por ese combate, por esa lucha, por ese dejar de comer. Y en medio de esa debilidad, en medio de esa extenuación, la palabra del Señor dice claramente que venían ángeles enviados por el Padre y les servían. Amén. Tengo que decirles que la Biblia nos deja un reflejo, que por eso hemos dicho que cuando hablamos de una doctrina no podemos hablar de un texto aislado. Tenemos que hablar de un conjunto de textos que nos den suficiente luz para poder aportar una base de conocimiento. Pero hay un reflejo en la Biblia donde hemos dicho al principio que los ángeles tienen como objetivo servir a Dios y adorarle, y están para el servicio de los creyentes y protección de los creyentes. Ustedes recuerdan esa historia que se encuentra en Hechos, en el capítulo 12, versículo 14, donde dice que Jacobo, que era hermano del Señor en la carne, y Pedro fueron encarcelados por predicar la palabra. Jacobo fue muerto, amén, y Pedro fue absuelto. Jacobo murió, fue decapitado, sin embargo Pedro fue absuelto. Mientras que ellos estaban en la cárcel, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, estaba orando, intercediendo por ellos. Estaban en casa de Rode, si no mal recuerdo, dice la palabra, ¿vale? En Hechos. Y cuando estaban orando, en la mitad de la noche suena la puerta. A ver. Y cuando suena la puerta, se acerca esta muchacha y dice: ¿quién es? Y Pedro responde y dice: soy yo. Esta muchacha se queda sorda, se queda impresionada y se asusta, y en vez de abrir la puerta, entra corriendo donde estaba la iglesia intercediendo, que era como una pequeñita casa, y dice: se me ha hecho escuchar la voz de Pedro. Y algunos de los que estaban allí, no creyéndose por aquello por lo cual estaban orando, dice: puede ser su ángel. ¿No lo han leído ustedes? Puede ser su ángel. Porque hay en el mundo hebreo hay una creencia donde ellos piensan que cada uno de sus hijos le ha sido designado un ángel que va contigo, amén, en cada uno de tus pasos. Desde tu levantar hasta tu acostar, Dios ha puesto un ángel que te acompaña en todas tus acciones, en todas tus decisiones, para que te ofrezca protección. Y esa es una creencia que está profundamente arraigada, de tal forma que cuando esta mujer, esta muchacha dice: me se ha hecho escuchar la voz de Pedro, dice: a ver si te has confundido y es su ángel, porque tenían muy arraigada la creencia de que cada uno de nosotros tiene designado un ángel para su protección. Amén. Pero tenemos que decir que no lo podemos pasar como una doctrina, pero sí que a la luz de la Escritura vemos un fogonazo que puede ser una realidad. Amén. Todo lo tenemos que recibir por la fe. Amén. Y estamos hablando de seres que no vemos, pero que son tan reales como lo que podemos con nuestros ojos naturales vislumbrar. Amén. Cuando hablamos de los ángeles, la Biblia nos habla de un par de textos que tenemos que interpretarlos para que no nos lleven a error. Porque pareciera ser
que cuando hablamos de los ángeles pareciera ser que han sido creados como una creación superior a nosotros y nada más lejos de la realidad. Salmo en el capítulo 8, versículos 4 y 5, y lo vamos a explicar. Salmo capítulo 8, versículos 4 y 5. Yo lo leo rápidamente. ¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visite? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. Note bien. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y este mismo texto se hace eco hebreo en el capítulo 2, versículo 6, dice: pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el Hijo del Hombre para que lo visite? Le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Vale? Tanto Salmo como Hebreo hablan de la naturaleza humana, ¿vale? Comparándola con la naturaleza del mundo angelical. Y dice: nos hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Quién somos nosotros para que te acuerdes de nosotros y nos visites, si aún un ángel que dentro de la jerarquía angelical ocupa el nivel de un soldado raso es superior a nosotros? ¿Quién somos nosotros? Podríamos decir, ¿es una creación superior? Tenemos que decir que no. Que no. ¿Por qué? Y lo vamos a explicar. Los ángeles son superiores que nosotros, que ahora lo vamos a ver, en poder, en fuerza y en sabiduría. Amén. Son superiores a nosotros en fuerza, en poder y en sabiduría, pero no en dignidad. A nosotros Dios nos ha dado más dignidad que a los ángeles. Luego, entonces, no son superiores a nosotros como seres creados, son superiores a nosotros con características corpóreas que ellos tienen, pero que nosotros no. Lo vamos a entender. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, dice: mientras que los ángeles, que son mayores que nosotros en fuerza y poder, ¿vale? Un ángel tiene más fuerza que yo. Un ángel no necesita comer. Un ángel no se cansa. Un ángel viaja con la velocidad de la luz. ¿Vale? Un ángel no padece enfermedades. Son superiores a mí en características físicas. Pero a la hora de la dignidad, yo soy más importante que un ángel. Usted, como iglesia, es más importante que un ángel. ¿Por qué? Lo explicamos rápidamente. Porque ningún ángel, atención a esto, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. La única creación que ha tenido el privilegio de todo lo creado, de ser creado a imagen y semejanza de Dios, somos nosotros. Más cosas. Ningún ángel tiene la cualidad o el privilegio de haberse convertido en iglesia. Y algo más importante, a ningún ángel le ha llamado nunca jamás Dios hijo. En la Biblia, en el libro de Job, si no mal recuerdo, a los ángeles se les llama: y vinieron los hijos de Dios, y entre ellos vino Satanás. Se está refiriendo a los ángeles, concretamente. Pero cuando se está refiriendo a los ángeles como los hijos de Dios en Job, estamos marcando una diferencia. Una cosa es ser un hijo de Dios por creación y otra cosa es ser un hijo de Dios por adopción. ¿Vale? Ellos son hijos de Dios por creación en ese texto, pero nosotros somos hijos de Dios por adopción. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos los legítimos hijos, porque compartimos la genética de Dios. Dice la Escritura, dice: y por el Espíritu que habéis recibido, ahora podéis clamar: Abba, Padre.
Porque si tenéis el Espíritu de Dios, tenéis naturaleza de Dios. Y si tenéis naturaleza de Dios, os podéis constituir, os podéis llamar legítimamente hijos de Dios. Porque tenéis naturaleza de vuestro Padre. Amén. Quiere decir que la Iglesia tiene tanta dignidad que los ángeles no han sido creados para que la Iglesia les sirva a ellos. Son los ángeles los que tienen que servir a la Iglesia. Amén. Y esto queda meridianamente claro cuando leemos un texto que se encuentra en Romanos, en el capítulo 8, versículo 15. Dice: pues no habéis recibido, que esto es lo que hemos hablado antes, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y ahora dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y también Efesios dice que los gentiles son coherederos, miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de toda la promesa de Jesús por medio del Evangelio. Dice Génesis, en el capítulo 15, el Señor le dice a Abraham, para poderlo expresar más gráficamente, le dice a Abraham: Señor, no tengo descendencia, no tengo prole. ¿Vale? Y el Señor está escuchando mientras que Abraham le dice: tendrá que heredar mi siervo, el más antiguo y fiel de mi casa, todo lo que tengo, porque no he tenido el privilegio de tener descendencia. Y le dice el Señor: no te heredará un siervo, sino te heredará un hijo, porque el derecho del hijo prevalece sobre el derecho del siervo. Atención a esto, ¿vale? Por eso la Biblia nos dice que nosotros hemos dejado de ser siervos del pecado para convertirnos en hijos. El hijo tiene un derecho que es irreemplazable, está por encima del siervo. Los ángeles no son hijos, los ángeles son siervos de Dios. Amén. ¿Quiénes son los que tienen legítimo derecho a heredar toda la riqueza del Dios Padre? Los hijos, que somos nosotros. Por lo tanto, resumimos diciendo, cuando ese texto dice que hemos sido hechos un poco menor que los ángeles, no se está refiriendo a dignidad, se está refiriendo a características corpóreas. Nosotros estamos por encima de los ángeles en dignidad, porque es a nosotros a quien se nos ha dado el eterno privilegio de convertirnos en herederos y coherederos de toda la gloria, de toda la riqueza y de toda la bendición. No son los hijos los que están a disposición de los ángeles, son los ángeles los que están a disposición de los hijos. Amén. ¿Entendió el texto? Amén. Yo voy a ocupar 5 minutos más y decirle que cuando hablamos de los ángeles, tenemos que decir que los ángeles tienen una capacidad de fuerza impresionante. No podemos imaginar la fuerza que tienen los ángeles, de tal forma que en algunos momentos hemos podido ver como un solo ángel, si no mal recuerdo, mató a 70.000 hombres en el censo de David. ¿Ustedes se acuerdan cuando David hizo un censo que desagradó al Señor y vino una gran mortandad? Y era un ángel, y mató a 70.000 hombres, que aquel ángel paró cuando en la Biblia dice que hizo el primer sacrificio en la era de Ornán el Jebuseo, que pasó a ser el monte santo donde a posteriori Salomón edificó el templo. ¿Vale? Un ángel mató 70.000 hombres. Un ángel, dice la Biblia, que en el tiempo de Ezequías mandó a enfrentarse, o sea, fue mandado a enfrentarse al ejército de los sirios, que eran innumerables, y no sabemos la cantidad de hombres que mató. Amén. Y también podemos ver, como la Biblia nos habla, de que en el tiempo de Apocalipsis, la Biblia dice de que, o sea, fueron 85.000 sirios, y también podemos ver que en el tiempo de Apocalipsis, 4 ángeles se pondrán en los 4 ángulos de la tierra, 4 ángeles, de los miles y millones, que no podemos precisar, que ya lo tocaremos más adelante porque se nos va el tiempo. 4 ángeles se ponen en los 4 ángulos de la tierra, amén, y paran el viento.
¿vale? O sea, un ángel mata a 70.000 hombres, otro, por otro lado, tiene la capacidad de matar 85.000, y 4 ángeles se ponen en los 4 ángulos de la tierra y paran el viento, dice la Biblia por la revelación de la carta de Apocalipsis. ¿Vale? Esto, si no lo recibimos por la fe, pareciera ser que estamos hablando de una película de Steven Spielberg, ¿no? Sí. Pero es una realidad. Amén. Es palabra de Dios. Amén. Esos seres existen y son reales y están ahí. Por esto es muy importante, cuando hablamos de guerra espiritual, tocar el tema de angelología, satanología y demoniología, porque cuando estamos hablando de las características que tienen los ángeles, atención a esto que es muy importante, tenemos que decir que los demonios las siguen conservando, pero con fines diferentes. Los ángeles la utilizan para cumplir con la voluntad de Dios y los demonios para oponerse a ella. Conociendo el mundo angelical, nos da una idea de lo que puede llegar a hacer un demonio. Porque si un ángel tiene ese poder, también tenemos que decir que un demonio lo tiene. Pero de forma contraria al ángel, el ángel lo utiliza para cumplir fines y propósitos de la voluntad soberana de Dios, y los demonios lo utilizan con el fin y el propósito de oponerse a la voluntad soberana de Dios, de frustrar los planes y los propósitos que Dios tiene contigo. Por eso cuando hablamos de guerra espiritual decimos, no nos enfrentamos a cualquiera. Son seres que se escapan de nuestra comprensión y que solamente los podemos enfrentar con la armadura del Espíritu de Dios en nuestra vida. Amén. Cuando hablamos de la personalidad de los ángeles, y vamos a terminar aquí, ya lo dejamos para otro día, decimos que los ángeles no tan solamente tienen fuerza y poder, sino que son extremadamente inteligentes. Se escapan de nuestra mente. Mire, dice Primera de Samuel en el capítulo 14, versículo 20. Dice, para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho todas estas cosas, pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. ¿Saben ustedes de dónde sale este texto? Este texto sale de cuando Joab inventa aquella trama para que Absalón, que había sido relegado por medio de David, volviera, que estaba en tierra de Jesús, que era la tierra de su abuelo, que era un rey de tierras paganas, y Joab quería pues alegrar el corazón de David, y utilizó una historia y llamó a una mujer y le dijo, tú preséntate, di esto, aquello y lo otro. Pero cuando la mujer es descubierta, se queda impresionada, se queda absorta de cómo pudo David percibir esa trama engañosa, y para poner de manifiesto y para poner de relieve la inteligencia que tenía el rey David, la compara a la de un ángel. Amén. Dice, porque mi Señor tiene la sabiduría de un ángel de Dios. Amén. Porque son extremadamente inteligentes. Por eso los ángeles pueden adorar. Amén. Los ángeles pueden adorar porque son inteligentes y tienen sabiduría y tienen voluntad. Los ángeles son inteligentes, tienen sabiduría y tienen voluntad. Por eso pueden adorar. No se puede adorar si no hay inteligencia, no se puede adorar si no hay sabiduría, no se puede adorar si no hay voluntad. Amén. Los animales no pueden adorar. ¿Por qué? Porque los animales no tienen sabiduría. Los animales no tienen sentimientos. Los animales no tienen voluntad. Tienen instinto. Amén. Eso se les llama, según en el mundo de la psicología, yo no lo sé, pero tenemos el privilegio de tener una chica en Badajoz, que es la psicóloga del centro, y cuando se estuvo tocando este tema, ella dio la definición concreta de a qué corresponden los animales, cuando ahora les voy a poner ejemplos, y ellos le llaman en el mundo de la psicología condicionante clásico operante. Quiere decir que los animales no tienen sabiduría, sino que tienen instinto, no tienen sentimiento, sino que tienen un instinto de supervivencia. Por ejemplo, ustedes no han visto en los documentales cuando un león ve que los leoncillos, que son sus propios hijos, suponen una amenaza para él, él mismo los mata.
Eso entra dentro del instinto de supervivencia del mundo animal. O sea, que no tienen sentimiento, tienen instinto. Quiere decir que una leona que ha tenido... Hoy me ha dado por los leones, lo siento. Una leona que cría sus leoncillos, cuando llega su momento, los desecha como si no los hubiera vuelto a conocer. Porque no se mueven por sentimientos, se mueven por instinto, ¿vale? Quiere decir que un animal no es inteligente, sino que se mueve en base al patrón de creación que Dios diseñó para ellos. Les pongo un ejemplo. Si nosotros cogemos un loro tiene la capacidad de aprendizaje, ¿vale? Y nosotros le podemos decir a enseñar, o podemos enseñar a decirle, pues, tonto. Por no es lo que me ha venido. ¿Eh? Y después de mucho tiempo, el loro puede llegar a repetir tu palabra, pero atención a esto, puede repetir la palabra, pero le puedo asegurar sin entender lo que significa. ¿Vale? Un loro repite, pero no sabe lo que significa. No tiene comprensión, ¿vale? Cuando la Biblia dice en Salmo 69, versículo 34, dice: alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, que está hablando de que le están adorando, las cosas inanimadas, como es las cosas creadas, aquí está hablando de que ellos están haciendo un acto de adoración no por comprensión, sino por servicio. En el momento que el sol está cumpliendo con su cometido, la luna con el suyo, las estrellas con el suyo y el mar con el suyo, están haciendo un acto de adoración, no por comprensión, sino por servicio. Solamente los ángeles, atención a esto que es muy importante, y nosotros somos los que estamos capacitados para adorar a Dios. Amén. Porque ha sido a quien Dios, por gracia, le ha querido dar inteligencia y sabiduría. Aunque algunos los veamos que pareciera ser que no la tienen, pero sí, algo por gracia, algo por gracia habrá. Amén. Algo por gracia habrá para que puedan adorarle al Señor. Pero es al ser humano al cual ha hecho un ser con raciocinio. Y digo más, que esto me sorprendió profundamente y me hizo mucho bien. No es que tengamos algunos un poco, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que con toda la sabiduría que tiene un ángel, que nos excede, que se va de nuestra comprensión, nosotros tenemos más profundidad en nuestra adoración que ellos. ¿Vale? Nosotros tenemos más profundidad en nuestra adoración que ellos, de tal forma que el propio Jesús habla en Juan en el capítulo 4, si no mal recuerdo, versículo 24. Dice, porque la hora es y la hora ha llegado, dice, que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros, no es que ellos sean falsos adoradores, son adoradores, pero nosotros somos los verdaderos, porque adoramos con una comprensión que ellos no tienen. Quiere decir que ellos adoran por lo que ven. Y nosotros adoramos por lo que sentimos. Ellos adoran al Dios que ven con sus ojos y nosotros adoramos al Dios que tenemos en nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros y el Espíritu Santo es Dios. Amén. Luego entonces, con toda la sabiduría que tienen, no tienen la comprensión que nosotros podamos tener de la adoración. Porque ¿qué es la adoración? La adoración es ensalzar, magnificar, reverenciar, engrandecer características del ser eterno y procurar conocerlas, ¿vale? Esa es la adoración. Por eso Dios busca al adorador, porque el adorador, el interés que tiene es conocer características de Dios y a ese se lo revela. El adorador no le interesa lo que necesita ni lo que recibe. El adorador, su prioridad principal es conocer características del Dios en el cual cree. Cuando Dios ve ese interés, dice, a este le interesa que yo le revele lo mío. Dios nunca revelará aspectos de su ser a quien no le interese. Si mi preocupación es, Señor, que no tengo para pagar la letra. Señor, que me quitan la casa. Señor, que no llego a esto. Señor, mira a mi hijo. Señor, mira aquello. Todo lo que me entorna es lo que envuelve toda mi preocupación. Dios me va a atender en base a mi prioridad. Pero el que sube en una dimensión, amén,
del mundo espiritual y está por encima de lo que necesita y está por encima de lo que pide, y su interés es que se le sea revelado características del ser en el cual cree, para que la comprensión con respecto a él se vaya ampliando. Dice, a este le interesa. Dios dice, a este le interesa y a este le revelo. Y cuando esa revelación se hace posible en nosotros, no es desde fuera hacia adentro, es desde dentro. Amén. Nosotros tenemos experiencia subjetiva y personal, dice el apóstol San Pablo, dice, para que podáis conocer el amor que ha sido derramado en vuestros corazones. Quiere decir que los ángeles adoran lo que ven, nosotros adoramos lo que experimentamos. Dentro de nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es Dios mismo, haciéndonos copartícipes de esa experiencia tan maravillosa. Amén. Luego entonces decimos que los ángeles, por no salirnos del tema y ir finalizando, son inteligentes, tienen fuerza, tienen poder, pero tienen sus limitaciones. Ellos no saben la hora ni el día en la cual va a venir nuestro Señor. Lo dice Mateo en el capítulo 24, versículo 36. Los ángeles, aunque son seres espirituales, ellos no pueden recibir adoración. La adoración le pertenece de forma única y exclusiva a nuestro Dios. Y los ángeles están en el mismo estado en el cual Dios los creó. Quiere decir que los ángeles no son eternos, son sempiternos. El único que es eterno es Dios. Yo quiero que ustedes lo entiendan y lo comprendan. El atributo de la eternidad es uno de los 5 atributos incomunicables que le pertenece por legítimo derecho al Señor. Nosotros somos sempiternos. ¿Qué diferencia hay entre lo eterno y lo sempiterno? Que lo eterno no tiene principio ni fin. Lo sempiterno tiene principio, pero no tiene fin. Atención a esto, ¿lo ves? Entonces los ángeles tuvieron un principio porque fueron creados, pero no tienen fin porque son eternos. De la misma forma que nosotros tenemos principio de creación, pero somos sempiternos porque no tenemos final. Vamos a vivir para siempre con Él. Amén. Amén. Luego entonces los ángeles son seres sempiternos y que están en el mismo estado en el cual Dios los creó. Los ángeles no se pueden procrear, amén, sino que el número que se quedó, que es un misterio que ya lo trataremos más tranquilamente porque se nos va el tiempo, el número que se quedó después de la rebelión son los que permanecen hasta el día de hoy en la morada de Dios, que es su cielo eterno. Amén. Amén. Decirles que nosotros tenemos un privilegio maravilloso, amén, y con toda la gloria que tienen los ángeles, nosotros somos el objeto directo de su amor. Amén. Amén. Por lo tanto, yo solamente le quiero quedar con esta reflexión, porque todo ha sido creado por Él, en Él y para Él, dice Colosenses en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Todo ha sido creado por Él. Pero escuche bien, todo lo que Dios ha creado, aun el mundo angelical, lo ha creado en torno a usted. Usted es el eje central del pensamiento de la mente infinita de Dios. Usted es el sístoles y el ástoles que hace palpitar su corazón. Nada tendría sentido para Dios, qué bueno es esto, si nosotros no hubiéramos entrado en el plan de su redención eterna. Quiere decir que la Biblia dice que en el día de la exaltación de Cristo, Él tuvo que subir por encima de todos los cielos para llenarlos. Manolo, esto es muy importante. Dice Efesios que en el día de la exaltación, después de la resurrección, cuando Cristo hace su primera ascensión, Él tuvo que subir por encima de todos los cielos para llenarlos. No habla de cielo en singular, habla de cielos en plural. Quiere decir que tuvo que subir por encima del cielo atmosférico, el cósmico, y también llegar al cielo empírico. Porque dice la Biblia literalmente que todos los cielos estaban vacíos, aun el cielo de Dios. Los tuvo que subir, dice, y subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Por qué? Porque estaban vacíos, aun el cielo de Dios. ¿Y cómo podemos decir que el cielo de Dios estaba vacío? Si ya había ángeles, arcángeles, serafines, querubines, de tal forma que el propio Señor habla de ese lugar, de la existencia, y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, dando a entender, está lleno de ángeles, de arcángeles, serafines, querubines, pero dice el apóstol San Pablo por la revelación del Espíritu, estaba vacío. Porque aunque había de todo, hasta que usted y yo no fuimos asentados, según Efesios en el capítulo 2, versículo 6, en los lugares celestiales, no fuimos legalizados para entrar en el cielo eterno, para Dios el cielo no tenía sentido. Amén. Había de todo,
pero para Dios estaba como vacío. Solamente el cielo se llenó cuando tu nombre y el mío fueron escritos en el libro de la vida. Amén. Por lo tanto, hablamos de los ángeles y decimos, qué bonito, qué seres tan extraordinarios. Pues no tienen comparación a la dignidad y la importancia con la cual Dios te mira. Amén. Bueno, pues espero haberle hecho bien. Nos hemos tirado sin darnos cuenta los 40 o 50 minutos y lo dejamos hasta aquí. Ya seguimos, si Dios quiere, dentro de un par de semanitas. Amén. Y creo, hermanos, que es muy importante lo que vamos a ir tratando, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por su atención y que Dios les bendiga grandemente.